Bienvenidos a Sherry Viaja, un podcast donde nos gusta hablar de todos los temas relacionados con viajes. Y cuando decimos todos, es todos, los buenos y los malos también. Por eso hoy vamos a hablar sobre las personas que se ven obligadas a migrar para proteger su integridad física y mental. Hoy vamos a hablar de los refugiados y para eso hemos invitado a Lara Torres. Lara es una viajera que ha trabajado y trabaja hasta hoy en día con refugiados en diferentes países. Después de un año sabático viajando, llegó recientemente a la ciudad de Panamá para continuar colaborando con la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Fue allí donde la conocimos durante nuestro viaje que estamos haciendo ahora por Latinoamérica y hoy vamos a invitarla a nuestro podcast para entrevistarla y que nos hable con más profundidad del tema. Queremos dejar claro que durante la entrevista Lara habla siempre en nombre propio y no como funcionaria de ACNUR, ya que esto es una entrevista a persona privada y no a la organización, por las dudas. Aunque francesa, el español es excelente y pudimos hacer 100% en castellano toda la entrevista, obvio que perdonando algunos anglosajismos que a veces se nos escapan. Y por último, también quiero advertir que hay momentos en los que tocamos temas fuertes y quizás resulten chocantes para personas con mucha sensibilidad. Así que esas personas ténganlo en cuenta antes de decidirse a escuchar el episodio completo. Ya claro todo, empezamos con la entrevista. Vamos allá. Buenas, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. ¿Cómo va todo por Panamá City? Gracias, todo bien aquí, todo bien. Estamos, bueno, Diego también, ¿no? Diego está aquí con nosotros. Hola, tanto tiempo, Joana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Lo tenemos, acá estamos con Diego, tenemos doble cámara. Mira, a ver, correte, Diego. Sí, ahí te veo dos Perfecto. veces. Me encanta. Hice una pequeña intro, pero igual, contale un poco a la gente un breve resumen de tu persona, de quién sos, de dónde estás ahora, Panama City, yo ya hice spoiler de eso, y qué estás haciendo actualmente, de manera muy resumida. Sí, bueno, yo soy Lara, trabajo en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Soy legalmente francesa, como latina de alma, vamos a decir. Y bueno, además del trabajo, ¿no? Pues obviamente uno es mucho más cosas, ¿no? Entonces, pues a mí también me gusta todo lo que es los viajes, el arte, ¿no? Un poco llenar su vida de diferentes aspectos. Pero bueno, así soy, vamos a decir. Y sos viajera, más que nada, de alma. Sí, nómada. Me gustó dos cosas que dijiste. Uno, lo de soy francesa de nacionalidad, como aclarando de somos ciudadanos del mundo, eso amo, porque yo también me siento muy así. Y lo otro de soy también todas estas cosas porque no soy solo mi trabajo, que muchas veces es como que la gente siente que no es como muy clásico. Bueno, ¿y de qué trabajas? Onda, tú sos ese trabajo y las otras cosas son extras, pero lo importante es el trabajo y no es tan así para mí. Para mí también es importante todo el Claro, resto. Capaz que tendría que empezar preguntándote, porque tú ahora tenés, ¿qué edad tenés? 33. 33, es verdad, tenés la misma edad que yo. Somos muy jóvenes, somos unas chicas muy jóvenes. ¿Y cuándo, o sea, Sí. cuándo es que comenzó todo esto para ti de empezar a trabajar con refugiados? Bueno, pues yo cuando era adolescente, la verdad que no tenía nada de idea de lo que quería hacer, o más bien quise hacer todas las profesiones del mundo. Y bueno, un día me dijeron, bueno, ya tienes que decidir qué estudios vas a hacer. Entonces, como decidí hacer relaciones internacionales porque no tenía idea y se me hacía algo bastante general. Y cuando me hicieron de hacer una pasantía, pues yo lo único que tenía claro es que quería hacer algo que para mí tenía sentido, ¿no? No quería trabajar en una empresa, quería trabajar para una causa. Entonces mandé CVs a varias ONGs y al final la que me contestó que sí se podía era una ONG, pues es Caritas, ¿no? Que es bueno, una ONG que trabaja por diferentes causas, pero en ese momento a mí me propusieron trabajar en el departamento de los refugiados, ¿no? Y entonces como que empecé a trabajar allá sin conocer realmente esa causa y pues me encantó. Me encantó por, yo diría, tres razones. Primero, porque hay ese aspecto internacional trabajando con refugiados y al final pues yo estudiaba relaciones internacionales y creo que ese aspecto internacional es lo que realmente me gustaba de esos estudios. Segundo, me gustó porque trabajar con refugiados es trabajar con
todo tipo de personas, ¿no? Trabajas con niños, niñas, trabajas con personas mayores, trabajas con personas con discapacidad. Entonces, realmente al final es trabajar con toda la sociedad. Y finalmente, que es el punto para mí más fuerte, es que me di cuenta haciendo esa pasantía que realmente necesitaba no solo trabajar para una causa, pero trabajar por una causa medio perdida. Es decir, hay causas que todo el mundo está de acuerdo que hay que defender, ¿no? Tipo, nadie te va a decir los niños no hay que protegerlos o una persona con cáncer no hay que apoyarla. Pero hay causas que sí, personas que viven cosas difíciles que además sufren discriminación de parte de la sociedad, como las personas con VIH, por ejemplo, o pues los refugiados, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho de trabajar apoyando personas que realmente necesitan apoyo porque pues una parte de la sociedad los rechaza. Entonces, después de eso, de esa pasantía, supe que en eso quería trabajar y pues la siguiente pasantía la hice en el ACNUR y ahí empezó mi carrera. Ah, ok, entonces entraste a ACNUR bastante temprano en todo esto de la carrera de trabajar con refugiados, porque lo de Caritas, ¿qué edad tenías en ese entonces? No sé si te acordás. Como 20 años. Wow. O sea que ya estás hace bastante tiempo con todo este tema de trabajar en apoyo a refugiados y eso. Sí, bueno, lo que pasa también es que antes de trabajar en el ACNUR hice como casi un año de voluntariado cuando estaba viviendo en Inglaterra en una ONG que también trabajaba con refugiados, migrantes, que luego vamos a ver la diferencia. Y también después de mi pasantía en el ACNUR trabajé en una ONG antes de reingresar al ACNUR como profesional. Wow, sí, eso que dijiste es importante. Antes de ahondar un poco más en cómo es todo ese proceso con los refugiados, de ayudarlos y eso, y cómo ha sido tu experiencia, quería preguntarte para que le puedas contar a los oyentes cuál es la diferencia, ¿no? Porque uno escucha a veces refugiado, inmigrante, apátrida, solicitante de asilo, como que hay muchos conceptos y muchas personas lo mezclan. Y me gustaría si podés compartir cuáles son las diferencias, ¿no? Entre ellos y cuál sería la definición formal de refugiado. Sí, pues eso es súper importante, primero porque hay diferencias claras, pero también porque las palabras cuentan, no influencian mucho los pensamientos. Entonces, primero, pues realmente de esas palabras, la única que tiene una definición legal es la definición de refugiado. O sea, es un estatus que está definido en herramientas internacionales, la Convención de 1951 sobre el estatus de los refugiados, que define que un refugiado es una persona que está primero fuera de su país de origen, que se ha visto forzado a huir por diferentes razones, ¿no? Entonces, la declaración dice 5 razones, ¿no? Raza, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, que bueno, en eso es bastante amplio, pero podemos pensar, por ejemplo, a la población LGBTI+, que pues a menudo es perseguida por ser parte de ese grupo, pero pues todos los grupos que pueden ser perseguidos por ser parte de ese grupo. En una sociedad puede ser también pues los periodistas, por ejemplo, opositores políticos, etcétera, ¿no? Las mujeres o bueno, muchos grupos sociales. También puede ser una persona perseguida por razones de religión y finalmente por etnia, ¿no? Entonces, una persona que está fuera de su país, que siente un temor de ser perseguida por esas razones y que no puede acogerse a la protección de su propio país, o porque ese país no quiere protegerla, a veces es el agente perseguidor, o porque el país no puede protegerla. Estamos pensando, por ejemplo, en países de Centroamérica, donde pues hay maras y demás, y que el Estado no tiene la capacidad de proteger a las personas frente a esos grupos, ¿no? Entonces, eso es la definición pues legal de quién es una persona refugiada. Luego hay otras definiciones legales que amplían esa definición, que no son siempre legalmente, ¿cómo se dice? Que capaz que no está en el concepto básico de refugiado, pero que podrían igual entrar. Entiendo que claro. quieres decir esto, ¿no? O sea, la diferencia es que la convención, los países que firman la convención de 51 tienen sí o sí que respetar la definición de quién es una persona refugiada y los derechos que eso implica, ¿no? Y de hecho se ha vuelto un derecho consuetudinario, significa que hasta los países que no lo han firmado
la tienen sí o sí que respetar. Luego, la definición ampliada de quién es una persona refugiada, que es una definición que incluye también las personas que no tienen una persecución individual, sino que por razones de contexto están en peligro, o sea, su vida, su libertad, su seguridad está en peligro, y eso puede ser por razones de violencia generalizada en la sociedad, puede ser por disturbios al orden público, puede ser por guerra civil, por invasión extranjera en un país, ¿no? Violaciones masivas de derechos humanos. Y hay esas personas que no viven una persecución individual, pero por estar en medio de esa situación pueden estar en peligro. Eso es lo que llamamos la definición ampliada. En las Américas hay la Declaración de Cartagena que define eso. En África tenemos otra herramienta, en Europa otra herramienta que definen esta definición ampliada, pero son herramientas que no son mandatorias para los estados, ¿no? Entonces los tienen sí o sí que incluir en su derecho interno para poder que se vuelva obligatorio, ¿no? Y es importante porque, por ejemplo, en las Américas, los venezolanos, que es una de las poblaciones más desplazadas, caen la mayoría del tiempo bajo esta segunda definición, ¿no? Eso te iba a preguntar. Exacto, y los haitianos, por ejemplo, lo mismo. Entonces, es importante esa segunda definición. Luego, el término de migrante no está definido legalmente en ninguna herramienta internacional, aparte de la Convención sobre el Derecho de los Trabajadores Migrantes. Pero de ahí estamos hablando de una categoría específica, los trabajadores, ¿no? Pero no hay una definición internacional de quién es un migrante. Es decir, cada organización va a definirlo a su manera, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque todos los seres humanos están protegidos por los derechos humanos, ¿no? Entonces, diferentes herramientas que definen cuáles son los derechos humanos, pero los refugiados están protegidos, además de eso, por el derecho de los refugiados. Y eso les da más derechos porque, pues, tienen más vulnerabilidades y en eso está el derecho a solicitar y recibir asilo. Eso es importante y quisiera aprovechar para también hacer la diferencia porque a menudo la gente habla de una persona en situación, o sea, una persona ilegal. Siempre escucho a la gente decir, esa persona está ilegal. Eso es incorrecto. En derecho, una persona no puede ser ilegal. Tú puedes hacer algo ilegal. ¿Hablaste de la diferencia entre refugiado e ilegal? No, refugiado e inmigrante. Y ahora quisiera hacer la diferencia entre irregular y ilegal, porque el término correcto es irregular. Cuando una persona está en un país sin que haya administrativamente regularizado su situación, está en situación irregular. Es decir, pues no ha hecho un trámite para poder estar de manera regular en el país, pero no está ilegal. Un ser humano no puede ser o estar ilegal. Un ser humano puede hacer algo ilegal, ¿no? Por ejemplo, alguien que va, no sé, a violentar a una persona está haciendo algo ilegal, pero esa persona no es ilegal. Ningún ser humano es ilegal en la Tierra, ¿no? Es muy importante porque hay análisis que demuestran que las palabras modifican las reacciones de los seres humanos, ¿no? Y hay palabras que generan pensamientos o comportamientos negativos y otros que generan pues más empatía, ¿no? Por ejemplo, la palabra migrante más a menudo va a generar una sensación negativa en las personas y lo mismo con el término ilegal, ¿no? Si uno habla de un refugiado, que es otra persona, un refugiado es una persona que se ha visto forzado a huir de su país, cuando un migrante es una persona que ha decidido salir de su país por razones económicas. Pues cuando hablamos de refugiados, ya las personas en general tienen más empatía, si saben qué es un refugiado, ¿no? Pero tiene un poco menos esa connotación negativa, vamos a decir, que migrante. Me acaba de caer la ficha, por ejemplo, que dijiste lo migrante, y muchas veces cuando hablamos de personas que viajan, no sé, de un país en una situación económica más desfavorable, no digamos que no se pueda vivir, pero que sí mucha gente viaja como Uruguay, mucha gente que viaja a Europa porque buscan una mejor condición de vida económica. Y ahí son inmigrantes y suele como que igual por más que estén legales, o sea, en situación regular, bueno, como se debería decir, aunque estén en situación regular, como que se sigue usando esa palabra de manera despectiva. Pero cuando, por ejemplo, es al revés, que pasa que capaz que alguien de Europa
se va a vivir a Tailandia. Por dar un ejemplo, ahí ya no son inmigrantes, son expats, y cuando decís expats ya queda como que es otro tipo, como una migración buena. No sé, es como que algo que me acabo de dar cuenta ahora, que muchas veces cuando Es es muy cierto. de países más desarrollados a países menos desarrollados se les llaman expat, y cuando es al revés siempre son migrantes. Exactamente, a mí nunca me han dicho que soy inmigrante cuando soy inmigrante. Y sí, obviamente es que ese tema de los refugiados, como todas las causas, ¿no? En la sociedad están ligadas, porque al final están, o sea, ¿cómo se dice? Cuando es discriminación para los extranjeros. Xenofobia. La xenofobia, exactamente, tiene mucho que ver también con el racismo, con la aporofobia, ¿no? Que es el miedo a la pobreza y muchos otros tipos de discriminación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, o sea, al final, y los países a menudo hacen políticas migratorias bastante discriminatorias. En Francia, por ejemplo, tenemos una ley que se llama la migración elegida, se puede decir, elegida, como que se elige quién puede venir al país, porque pues solamente estamos de acuerdo para recibir personas ricas, con muchos estudios, ¿no? Que eso también implica en general la fuga de cerebro de otros países, cuando no queremos recibir personas refugiadas, que de hecho muchos también tienen estudios y demás, pero solamente se les ve desde un punto de vista de personas que están saliendo, que están huyendo, y de hecho por eso se intenta decir las personas refugiadas, sino los refugiados, aunque yo a menudo también lo digo así para ir más rápido, pero porque una persona es más que solo su estatus de refugiado. Hay personas que son brillantes, que han hecho mil cosas en su vida, personas que han tenido la misma vida que tú a veces, ¿sabes? Solo que pues por ser refugiados ya solamente se les ve desde un punto diferente, también porque en general el hecho de huir pues te pone en una situación de pobreza, ¿no? Porque pues tienes que dejar todo y entonces ya automáticamente pues se piensa que son personas pobres, entonces personas sin estudios, entonces personas que no queremos, entonces, ¿no? Como esa cadena de discriminación. Sí, la bola. ¿Y cuál sería la diferencia entre persona refugiada y solicitante de asilo? Bueno, entonces, un solicitante de asilo es una persona que está solicitando protección internacional a un país, porque justo está huyendo porque ya no puede recibir la protección nacional. Entonces pide protección internacional, protección a otro país. Un refugiado es que realmente se usa en dos términos la palabra refugiado. Si la usamos realmente en tema legal, hablamos de un refugiado reconocido por un Estado. Es decir, una persona que justo ha hecho esta solicitud de protección internacional, el Estado le ha analizado el caso y ha definido que pues sí, esa persona necesita protección internacional y entonces le otorga, le reconoce esa necesidad y pues obtiene ese estatus, ¿no? Ese estatus legal, pero realmente el Estado le reconoce ese estatus, porque la persona a partir del momento donde ha cruzado una frontera internacional por razones de pues sensación de ser perseguido, violencia generalizada y todo lo que hemos hablado, pues ya es refugiado, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de las personas refugiadas en general, pues hablamos de todas esas personas que han salido de su país por esas razones de manera forzada, ¿no? Y no solo de las personas que han sido reconocidas por los estados, porque de hecho hay muchos lugares donde el sistema de reconocimiento de los refugiados falla o falla voluntariamente porque pues también países que no claramente no quieren reconocer, y ahí sí voy a insistir en el hecho de que estoy hablando en nombre propio y no en nombre de mi organización. Entonces, pues obviamente nosotros cuando hablamos de las personas refugiadas, hablamos de todas esas personas que se ven forzadas a huir, y no solamente de las reconocidas por los estados. Claro, un solicitante de asilo está todavía en el país y hace como toda la vía legal para que lo reconozcan que precisa esa ayuda, mientras que un refugiado puede ser alguien que no ha tenido todavía el reconocimiento para que lo regularicen, pero estaba obligado ya a salir y bueno. Ahí hay otra diferencia que hay que hacer. Es decir, ahí los dos están fuera de su país de origen, ¿no? Ahí hay una diferencia que hay que hacer entre el asilo
y el asilo político. El asilo, que es lo que está definido en el derecho internacional como un derecho, ¿no? Las personas que están en esas situaciones que se han visto forzadas a huir, tienen el derecho de solicitar y recibir asilo. Y como lo hemos visto, no es solamente por razones políticas, ¿no? Puede ser por religión, puede ser por nacionalidad, puede ser por muchas razones. Y eso es un derecho de las personas y es entonces una obligación de los estados de proteger a esas personas. Realmente no es una elección. Obviamente los estados no siempre están cumpliendo, pero legalmente no es una elección. Es una obligación de protección porque pues la sociedad tiene que proteger a las personas que están en peligro. Mientras que el asilo político no está legalmente en el derecho internacional definido, eso sí que es discrecional y es solamente por razones políticas. Es cuando más o menos una persona famosa, en general un opositor o bueno, alguien así, dice que pues no se puede quedar en su país porque pues estaría en peligro y entonces otro estado, por razones en general muy políticas, van a decir puedes venirte a mi país, yo te voy a recibir, te voy a proteger. Pero ahí es una decisión discrecional. La persona no pasa todo el proceso transparente de análisis según criterios objetivos de por qué necesita protección y demás. Ahí es una decisión en general de un presidente, ¿no? O sea, o de un jefe de Estado o jefa de Estado. Entonces son dos cosas muy diferentes. Con la oposición de Venezuela, que Costa Rica les dijo, vénganse cuando quieran. ¿Y qué es específicamente ACNUR y cómo actúa para ayudar a los refugiados? Bueno, el ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es una organización internacional que ha sido creada en 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el mandato de proteger a los refugiados, también de proteger a las personas que se ven forzadas a huir, pero dentro de los límites de su propio país, lo que llamamos los desplazados internos, y también de proteger a las personas apátridas, ¿no? Entonces, es el mandato de la organización, pero pues lo que es importante recordar es que los estados siempre tienen la primera responsabilidad en proteger todas esas personas. El ACNUR está aquí para apoyar a los estados porque a veces no tienen la capacidad, especialmente cuando hay llegadas masivas, ¿no? Cuando hay una crisis, una guerra que explota en un lugar, a veces hay muchísimas personas que están saliendo y a veces pues hay que apoyar a los estados para poder dar la primera respuesta de emergencia y con la idea siempre de construir la capacidad del Estado para que luego el Estado pueda retomar 100% su rol, ¿no? Porque pues el ACNUR no es, primero el ACNUR siempre está en los países por invitación de los países y pues la idea es que un día se pueda ir para que el Estado pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pues es una organización de protección, ¿no? Y pues su rol es proteger a las personas y obviamente cómo se protege, eso depende mucho del contexto. La idea justo es poder hacer un análisis de cuál es el contexto, cuáles son las necesidades de las personas y entonces de poder definir estrategias para poder proteger a estas personas, ¿no? Trabajando siempre con los estados. Claro, ACNUR es como ese amigo que tiene muy claro cómo reparar tal problema. Entonces, cuando tenés ese problema por primera vez, o segunda o tercera, no tratás de solucionarlo por tu cuenta, sino que llamas a tu amigo viene, bueno, y lo arregla, te explica cómo y después se va. Claro, y a veces te peleas con tu amigo también, ¿no? O sea, es que a veces ahí también regañamos un poco cuando obviamente el Estado está incumpliendo, pero sí, como estamos por invitación del Estado, también tenemos que ser medio diplomáticos porque pues si no nos echan. Y es por eso también que es súper importante trabajar de la mano con las ONGs que a veces, o sea, a menudo de hecho, tienen mucho más libertad de hablar. Pero pues las ONGs también necesitan trabajar con nosotros porque en general nosotros tenemos más voz, en sentido de que los estados nos escuchan más, pues tenemos más entradas, vamos a decir. Pero o sea, es un trabajo, realmente tenemos roles diferentes, pero tenemos que trabajar juntos porque los dos tipos de organizaciones tienen ventajas y desventajas. Dijiste que pueden ir a ayudar en un estado cuando el estado se los permite. ¿Les ha pasado alguna vez de querer ir a algún lugar a ayudar y que X estado no se los permita?
Bueno, yo no tengo toda la memoria de la organización, pero, bueno, pero sí. imagino que sí, imagino que sí. Lo que sí sé es que a veces hablamos en interno lo que se puede decir, lo que no se puede decir, cómo se tiene que decir, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si hablo del ACNUR en Venezuela, el ACNUR en Venezuela oficialmente, el mandato que le ha solicitado el Estado es los refugiados. Entonces, oficialmente el ACNUR está en Venezuela para apoyar personas extranjeras que están en Venezuela porque han tenido que huir de su país. Claro, hay que tener mucha diplomacia. Wow, sí, es muy complicado. Ay, no sé si podría Wow. trabajar. O sea, creo que con la parte diplomática con los ministerios y los senados me sacaría de quicio. Sí, pero eso yo no lo hago. Son los altos mandos que lo hacen, así que sí. ¿Y cómo es? Supongo que depende mucho del país, pero capaz nos puedes contar un poco desde tu experiencia, que has estado en varios lugares, porque la gente a veces llega como que en su imaginación hasta la parte en que llegan las personas refugiadas, los acoge alguna organización y después, bueno, no sé qué pasaron con los refugiados, como que la gente ya esa parte se olvida. Imaginan que algo, lo sé, o los devolverán o los pondrán a hacer algo por el país, pero como que siento que siempre hay como un espacio en blanco ahí, que la gente no le gusta así llenarlo. Entonces quería preguntarte a ti, ¿cuál es la realidad, no? ¿Cómo es un poco el proceso en tus experiencias donde has estado recibiendo refugiados, desde que llegan, los reciben, y después, bueno, cómo buscan darles una salida para que no estén ahí en el campamento por siempre? Sí, bueno, eso es una pregunta bastante compleja porque obviamente no hay una sola ruta, ¿no? Depende realmente Claro. mucho de llegar, ver cómo funciona, analizar y definir qué se puede hacer. Primero, el tema de los campamentos de refugiados es algo que a la ACNUR no le gusta, ¿no? Y de hecho, no tenemos campamentos en las Américas. Tenemos en África, pero no en las Américas. En África es que yo creo que, bueno, la gran mayoría, por lo menos, de los campamentos son antiguos, ¿no? Y también, obviamente, depende de los contextos, pero el problema de los campamentos es que aísla los refugiados, Claro. no les permite incluirse en la sociedad y entonces muy difícilmente se le permite pues estudiar, luego obtener un trabajo, ¿no? Entonces realmente no es una solución duradera. Entonces nos gusta más trabajar, favorecer lo que llamamos los refugiados urbanos, es decir, las personas que están incluidas en la sociedad. Obviamente pues hay muchas maneras de lograr esa inclusión, pero para llegar a las soluciones hay 3 soluciones duraderas desde el punto de vista de la comunidad, ¿no? Uno, la integración local, ¿no? Que donde esté llegando la persona, donde solicita asilo, pueda obtener acceso a servicios y derechos en igualdad o en equidad con los nacionales, ¿no? Como se evalúa que la persona ya ha alcanzado la integración local cuando pues su vida diaria más o menos no está afectada por el hecho de ser una persona refugiada. Idealmente puede a medio o largo plazo tal vez solicitar la nacionalidad hasta del país donde está, ¿no? Tener la nacionalidad, pero que su estatus de refugiado ya no le impida acceder a unos derechos o acceder pero de manera media, con discriminación, ¿no? Etc. ¿Y La eso cómo funciona? segunda, ¿Hay sí. psicólogos, hay reuniones que hacen semanalmente, mensualmente, que le va preguntando cómo te sentís y todo, hasta que le diga, me siento totalmente integrado? Sí, no es tanto así, pues porque obviamente pues no tenemos la capacidad de hacerlo de manera individual, obviamente depende de cada país, ¿no? O sea, cuando las personas llegan a un país, realmente según la capacidad siempre se puede ofrecer más o menos apoyo, ¿no? Obviamente, pero vamos a decir que en general la idea es primero proponer unos servicios que llamamos de emergencia, es decir, ahí como primero trabajar en el acceso a derechos básicos y luego la idea es trabajar más en lo que se llama desarrollo, que es más o menos a medio largo plazo justo esa integración, ¿no? Entonces ahí justo no se trabaja solamente el acceso a agua, comida, techo, pero sí pues un poco ver los proyectos de vida, como dices tú, el bienestar psicológico, etcétera, etcétera. El bienestar psicológico también se puede ver de emergencia, pero ahí para personas con historias específicas, ¿no? Por ejemplo, sobreviviente de violencia de género, de tráfico.
pero no siempre hay, porque pues todo eso se necesita plata y el problema es que también no tenemos nunca suficiente dinero porque pues el número de refugiados en el mundo está aumentando sin parar y que pues últimamente los países están también dando menos dinero o dando dinero quizás para unas crisis pero no todas, etcétera, etcétera. Eso es una opción, la integración local. La segunda opción es el regreso voluntario y seguro cuando es posible. Es decir, si un país ya se mejora, que ya realmente el Estado de Derecho está establecido, que las personas no tendrían riesgo para regresar y que también tienen la voluntad de regresar. Hay personas que han vivido cosas tan fuertes en el país de origen que no quieren regresar, ¿no? Porque pues para ellas es un trauma, ¿no? Pero hay personas que sí quieren regresar y entonces ahí se les apoya, pero ahí depende mucho del contexto. Y la última opción es el reasentamiento, ¿no? El reasentamiento es una opción de protección en un tercer país, ¿no? Es decir, las personas llegan a un país, solicitan asilo aquí, pero al final pues se les reubica a un tercer país porque primero no es un derecho eso, ¿no? Y de hecho hay muy pocos cupos en el mundo porque eso depende de lo que ofrecen los países, ¿sabes? Es decir, los países que no son vecinos de los países en crisis, entonces donde no les llega en general refugiados de manera directa, tienen que proponer y decir, bueno, yo acepto recibir tantas personas de tal país, ¿no? Es un mecanismo un poco de responsabilidad compartida, de colaboración internacional, ¿no? Para que las personas se vayan a un tercer país, pero ahí es un proceso bien complejo, donde pasa por un análisis muy detallada del caso, porque también hay países que aceptan solo un tipo de personas. En Estados Unidos, por ejemplo. Debe ser algo burocrático súper complicado. Sí, es muy largo y realmente es para unos casos muy vulnerables. O sea, hay unos criterios, de hecho, no es para todo el mundo, es las personas más vulnerables y pues también te digo, los países tienen sus cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, si has tenido un vínculo cerca o lejos con marihuana o cocaína, nunca te van a recibir, ¿no? Cuando, por ejemplo, sabemos que en Colombia muchas personas que trabajan la tierra pues tenían que trabajar eso porque era la única forma de sobrevivencia, porque si cultivas tomates pues te mueres de hambre, ¿no? Entonces, pues sin hablar de la presión que pueden recibir por grupos armados y demás, ¿no? Entonces, es decir, hay personas que han tenido que cultivar eso, pero no significa que son delincuentes, claro. Pero pues ahí cada país tiene también sus criterios y sus red flags, ¿no? Entonces, bueno, ahí es. Entonces, esas son las tres opciones, ¿no? Integración local, retorno voluntario y seguro cuando se puede y reasentamiento. Ahora que dijiste lo de pinchar países para que acepten refugiados, pues me imagino ahí onda, tú, ¿aceptás gente? Se puede chusmear si tienen estadística, capaz que no tienen una estadística o la tienen pero preferís no comentarlo. ¿Cuáles son como los países que más se destacan por recibir más refugiados? Bueno, eso en realidad lo veo positivo. No te voy a preguntar los que menos, sino los que más. Sí, no, pero los que más subrayan los que menos, porque pues el tema es que la mayoría de los refugiados están en países que tienen poco dinero, ¿no? Entonces, los países que más están recibiendo hoy en día refugiados, primero es Irán, que más tiene, luego Turquía, luego Colombia, y luego solamente viene Alemania y el quinto es Pakistán, ¿no? Entonces ven que en esas pues son muchos países que tienen poco dinero o medio, ¿no? Pero no, la mayoría no son los países más ricos del mundo. Y ahí es el tema, ¿no? Es que los países más ricos del mundo en general tienen ese discurso de que, ay, no podemos recibir a todo el mundo, bla, 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 cuando es que realmente están recibiendo pocos refugiados en comparación de otros países que tienen mucho menos oportunidades para dar un futuro a esas personas, ¿no? Sí, tienen mucho menos recursos, pero sin embargo reciben y reciben y reciben. Claro, la solidaridad es 1000 veces mayor, ¿no? Entonces, ahí es algo fuerte porque siempre cuando hablamos de dónde están los refugiados y demás, siempre se escucha Estados Unidos, Europa, Canadá, no sé, pero es que al final no es ahí donde está la mayoría, ¿no? Y hay un falso discurso y mucha desinformación con el tema de los refugiados y en eso los medios tienen un poder fuerte
que a menudo usan de manera negativa. Yo cuando trabajaba en Colombia he dado unas capacitaciones a unos periodistas justo para un poco sensibilizarles, primero explicarles un poco todo lo que acabo de explicar sobre términos legales y demás para que puedan hacer artículos con términos que son, ¿no? Que no son erróneos. Adecuados. Pero exacto, adecuados, pero también para un poco hacerles entender que tienen un rol para la construcción de una sociedad con menos odio, ¿no? Y el tema es que cuando yo les decía todo eso, me decía, sí, sabemos, pero el problema es que tenemos que vender, ¿no? En esa sociedad capitalista todo tiene que vender. Entonces me decían, pues el tema es que sabemos que, por ejemplo, en Colombia no hay más venezolanos que hacen crímenes que colombianos. O sea, de hecho, a nivel de la proporción de colombianos y venezolanos, la proporción de delincuentes es igual, ¿no? O sea, es proporcional. Solo que me decían, el tema es que vende mucho más tener un artículo que dice un venezolano mató a una persona que decir un colombiano mató, porque pues sabemos que los colombianos matan, o sea, es una, ¿sabes? O sea, más o menos vivimos en un conflicto interno desde hace décadas, Sí. o sea, ya a nadie le sorprende, ¿no? Entonces, es bastante fuerte porque uno hay que, pues, sensibilizar a las personas, informarles, pero hasta ahí el capitalismo hace que es difícil luchar, ¿no? O sea... Pero sabes que algo que me llamó la atención, viviendo en Alemania, que dijiste que entre la mayoría de los países que nombraste son países pobres, pero Alemania es un país rico. Y una de las cosas que me gustó mucho ver en diferentes ciudades, carteles, no sé, el metro, los trenes, propagandas en todos lados, por el gobierno, promovidas por el gobierno, de respetar, y te ponía diferentes siluetas, de no sé, alguien con pelo afro, alguien con un gorrito musulmán, o sea, un gorrito, Sí. o sea, todo tipo de personas. Entonces como que te lo ponían en diferentes lugares cuando vos ibas moviéndote por los medios de transporte o entrabas en un shopping. Entonces, quieras o no, te va trabajando un poco la cabeza y vas aceptando un poco más. Y a su vez me llamó la atención de subirme al metro todos los días, yendo a trabajar durante un año en Alemania, y veías a un chino hablando con un musulmán, con un africano y todo así. Era como, wow, súper integrado todo. Y a su vez, te hace ver eso, que hay muchos países que son mucho más cerrados, Sí. como antes era Uruguay, que eran solamente uruguayos, y cuando empezó a haber migración, la gente decía, ¿qué es esto? Escucho tonos caribeños, ¿qué es esta gente hablando? Pero claro, cuando ya estás en países que reciben realmente mucha gente y te das cuenta cómo el país está manejando a los inmigrantes, es como, wow, aplaudo. A diferencia de Suecia, Sí. que maneja muy mal los inmigrantes. Y el gobierno sueco nos va a buscar si seguimos con nuestra propaganda antisueca y nos van a bañar, nos van a decir que ya no podemos entrar en el país. Es que tuvimos otro episodio en el que hablábamos de cómo fue nuestra experiencia lo habíamos conversado, me acuerdo. Pero sí, estoy de acuerdo. Lo único es que a mí no me gusta la palabra propaganda porque siento que eso es algo negativo, como que es para mí, pero puede ser que sea yo, ¿no? Pero para mí propaganda tiene algo de lavado de cerebro, ¿no? Cuando al final para mí es campaña de información, porque pues no estamos diciendo algo falso, estamos diciendo la realidad, la verdad, ¿sabes? Es que creo, que alguien me corrige si me equivoco, pero creo que sí, que vos tenés razón, que me habían dicho una vez que propaganda era para usarse con fines políticos. O no tiene por qué ser políticos, pero sí como con un fin específico de mandar un mensaje, sí, manipulado. Entonces, como Yo no sé por qué en Uruguay le decimos propaganda, pero en realidad tendría que ser anuncio. Sí, exacto, como que una cosa es propaganda, que suele ser con fines políticos, y otra un anuncio o algo. Sí, dije mal, me corrijo. No quería decir propaganda del gobierno, sino anuncio del gobierno. Yo lo sé, es más porque como les digo, las palabras cuentan y a mí me ha pasado que me digan que me habían lavado el cerebro, que en el ACNUR me lavaban el cerebro, ¿no? O sea, entonces como esa sensación que al final hay personas pues racistas, xenófobas y demás, que realmente están convencidas que pues los extranjeros es la razón de todos sus problemas, porque es más fácil pensar eso que mirarse el ombligo y checar que no
funciona en tu propio, o sea, en tu propio gobierno y demás. Y como que te dicen que al final tú estás haciendo propaganda cuando no, o sea, literalmente todo lo que yo explico es basado en la ley, pues no estamos ahí lavando cerebros, ¿sabes? Lo que estamos pidiendo es que los países cumplan la ley. Todos sabemos que siempre es culpa del otro, nunca es culpa de vos, es Sí. culpa del otro. Tú has trabajado en terreno, ¿en qué lugares has trabajado en terreno? Pues en terreno he trabajado en Lago Agrio, que es un pueblo en Ecuador a la frontera con Colombia, entonces ahí trabajaba con refugiados colombianos principalmente. Y luego he trabajado en terreno en Cúcuta, que es una ciudad de frontera, primer punto de entrada en Colombia de los venezolanos, ¿no? Cuando nosotros cruzamos desde Venezuela a Colombia, por ahí, por Cúcuta, conocimos gente, incluso justo haciendo dedo, nos levantó un chico que era taxista y nos contaba cómo recordaba, decirlo con palabras suaves, cuando ese puente se había cortado, no se podía cruzar y la gente se tiraba al río, un río que tiene mucho caudal, y él ayudaba a la gente que quería irse. O sea, nos contaba historias de cruzar niños, bebés y todo, porque no... O sea, que le partió el corazón. Claro, Y porque contaba era las historias y dolía. de los peores años de Venezuela, cuando había mucha más escasez de comida y todo. No es como que ahora estén bien, pero como que en los años que estaba peor todo. Y de hecho nos pasó también viajando por Venezuela, cruzarnos con familias que estaban como que huyendo del país, yo miro para el costado, digo, para la gente que nos esté mirando por YouTube, porque tengo a Diego al lado, les hablo y la miro a Lara por la videocámara y miro a Diego para el costado. Que eso de familias que estaban yéndose, y muchos también que estaban huyendo porque tenían miedo de lo que iba a pasar con las elecciones. Ahora, que es como la situación que estamos viendo actualmente, que bueno, sí, básicamente era un temor bastante real, porque en parte está sucediendo, hay gente muriendo y todo, por todo lo que está pasando, y que probablemente ahora, si no mejora, haya una segunda gran oleada de gente que se vaya del país, de Venezuela, lamentablemente. Yo no sí. me olvido más que me dio un escalofrío porque con Joana estábamos recorriendo Venezuela, haciendo turismo, conociendo el país y viendo realmente cuál era la situación. Y claro, íbamos haciendo dedo, paramos en un lugar, seguimos haciendo dedo y habían otros chicos, una familia. Y de repente uno de ellos se acerca a mí y me pregunta, ¿ustedes también se están yendo de Venezuela? Claro, y me quitó todas las ganas de hacer dedo y nada, es como, no sé, te voy a esperar a que ustedes consigan un auto o alguien que lo lleve, porque siento que si me levantan a mí primero, les estoy robando el lugar. Ustedes se están yendo del país porque quieren tener una vida diferente de la vida que realmente los hacen vivir en Venezuela, y yo estoy turisteando. Y me acuerdo que me cambió toda la energía, todo, me quería matar. Porque claro, Sí, estás ahí, esa cosa que vengan y te digan, del, vos también te del, estás yendo. Sí, y esa cosa del viaje es importante también, porque bueno, las personas deciden, bueno, no es que deciden, de hecho, es que hay un momento donde los refugiados ya no hay opción, no es sobrevivencia. Entonces se van porque están huyendo de cosas horribles que han vivido. Cada historia es diferente, pero luego lo que hay que entender es que cuando empiezan a huir, ya es el principio de otra historia donde también pueden vivir cosas horribles, ¿no? O sea, lo que viven en el país de origen, lo que viven durante la huida, y yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en las trochas, ¿no? Que son justo esos caminos alternos que se usaba para cruzar de Venezuela a Colombia, los llaman las trochas, donde pues pasan las personas de manera irregular. A menudo esos lugares están controlados por grupos armados o delincuentes que se aprovechan de las personas, que a menudo les piden pagar, que violan las personas o hacen agresiones sexuales. También hay muchas mujeres que llegaban con el pelo cortado porque les pedían su pelo, porque luego bandían el pelo, ¿no? Entonces muchas mujeres pues más o menos a la fuerza, pues le habían quitado su pelo. Puede parecer nada cuando uno está ahí tranquilo en su casa, el pelo no, pero es que el pelo es un órgano, ¿no? O sea, entonces cuando te quitan a la fuerza tu pelo, o sea, es que realmente es una forma
de violar tu cuerpo, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Menores de edad que también viven en el hambre, todo lo que uno puede, el riesgo de tráfico y demás que puedes vivir en el camino, y luego llegas a un nuevo país donde tú vas a solicitar protección, y ahí es una tercera parte, ¿no? Es una tercera parte donde vives otras cosas en general difíciles. Hay refugiados que son bien acogidos y genial, y lo ideal sería que todos estén acogidos ahí con puerta abierta, pero la realidad es que también muchos viven discriminación, muchos pues también hay una especie de incertidumbre porque hay personas que antes de obtener o no obtener el reconocimiento de su estatus de refugiado pasan a veces años, meses, años. A veces yo he conocido personas que llevaban 10 años esperando de saber si los iban a reconocer o no. A veces durante ese tiempo no tienen legalmente el derecho a trabajar. Entonces, ¿cómo uno puede sobrevivir sin trabajar? O sea, sí. Y sin recibir ayudas tampoco. Y de hecho, los refugiados en general no quieren recibir ayuda. Quieren trabajar, quieren ganarse su vida, ¿no? No quieren ser dependientes de las organizaciones y demás, ¿no? Y todo eso es un nuevo trauma psicológico, ¿no? También sí. A veces ni tienen acceso a la salud por su estatus. Entonces hay personas con enfermedades graves, pues, que no tienen cómo obtener las medicinas, los cuidados que necesitan. Hay niños que no logran estar inscritos en la escuela porque pues les falta un documento o algo. A veces el simple hecho de tener que pagar un uniforme para ir a la escuela, pues no tienen la plata, ni pueden ir a la escuela, ¿no? Entonces, la verdad, son un montón de cositas pequeñas que hace que la vida a menudo en los países de asilo pues se vuelve complicado, ¿no? Y es por eso que también pues estamos para apoyar con muchas otras organizaciones, con el Estado, y que también pues la idea es que poco a poco todas esas barreras puedan desaparecer, y es ahí donde pues podemos hablar de integración efectiva, ¿no? En la sociedad, cuando ya todo eso ya no existe y que pueden ir a la escuela como cualquier niño, pueden acceder a salud como cualquier persona, pueden acceder al trabajo, a los estudios, a todo, ¿no? Como cualquier otra persona nacional. A mí me parece admirable lo que haces porque debe ser durísimo cuando trabajas en terreno, ver eso todos los días. Es como esas cosas, ¿no? Que uno dice, me encantaría hacerlo, pero no sé si sería capaz a largo plazo de soportarlo diariamente, porque también es como un montón de energía que uno recibe y también tiene que lograr procesarlo uno y que no le afecte lo menos posible, porque yo no creo que no te afecte, creo que a la larga te termina afectando, y por eso también está bueno tomarse descansos, pero bueno, tratar que en el diario no te afecte si parece frío, en el sentido de, bueno, tengo que tratar de desconectarme un poco porque si no, no puedo seguir con esto todos los días. Yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido para ti la experiencia más difícil trabajando en terreno? ¿O cuál es, capaz que actualmente tenés algo que todavía te resulta muy complicado? Sí, pues lo que dices es verdad. De hecho, me da la idea que deberíamos pedir al ACNUR que nos pague un año de viaje cada año, por cada año de trabajo, ¿no? Para bienestar mental. Me parece muy correcto eso. Sí, exacto. Pero claramente yo también pensaba que no me afectaba cuando trabajaba en primera línea, hasta que un día hice un burnout y entendí que pues sí, al final me había afectado. Por eso hoy en día decidí trabajar en segunda línea, ya no trabajo en el terreno, trabajo en la ciudad. Y es eso también, porque tú dices es honorable, Sí, pero no somos héroes para nada, ¿no? Es que justo, pues yo creo que ser trabajador humanitario es una mezcla entre, por lo menos lo que hago yo, es como una mezcla entre ser un poquito abogado, ser un poquito psicólogo, ser un poquito diplomático, que es aparte es lo que más me cuesta, ¿no? Pero al final es un trabajo que se hace yo pensé al principio que quería trabajar en eso para estar fuera del sistema, pero al final estamos dentro del sistema, ¿no? Entonces, no es ser un héroe. Lo que sí es que hay que cuidarse, ¿no? Y creo que para mí lo más duro es porque hay claramente mucho más necesidades de lo que a las cuales podemos responder, ¿no? Entonces, lo más duro es cuando tú estás en terreno frente a personas y que te das cuenta que ahí no puedes apoyar. Y ahí es muy frustrante. Yo hace unas semanas me fui al Darién
en el terreno para monitorear, porque también nuestro trabajo es muchas cosas y en particular monitorear los riesgos de protección. Es importante, pues, uno, para entender la situación y poder definir una estrategia de respuesta, de protesta, iba a decir, mira, como me sale naturalmente. Pero también para poder justo informar los estados, abogar para mejorar la situación y más. Entonces, hace unas semanas fui en el Darién, ¿no? A la frontera con Colombia, en Panamá, donde están cruzando muchas personas, y ahí es terrible esa zona, ¿no? Porque pues las personas cruzan, en promedio son 3 días, pero puede ser hasta 5 días, ¿no? Para cruzar el Darién, lo que llamamos el tapón del Darién. Y ahí realmente les pasa de todo, y en particular hay muchísima violencia sexual, ¿no? Y para mí lo más difícil es las violencias sexuales sobre menores de edad, ¿no? Entonces ahí, pues por ejemplo, llegué y me empezaron a hablar varios adultos, porque además hay una normalización de la violencia, ¿no? Que es fuertísima porque pues la sufren a diario. De ahí la gente llegando y diciéndote, oye, violaron niñas, ¿no? Y luego me llega una persona con una niña de 7 años diciéndome, ella es la que violaron, ¿no? Donde ahí, enfrente de todo el mundo, la niña que apenas podía caminar. Entonces ahí sí es horrible, porque ahí creo que tenemos un problema en esa sociedad, es que la empatía se está yendo, porque también estamos en una sociedad demasiado conectada, que hace que vemos demasiadas imágenes de violencia, entonces la normalizamos. Vemos todo el tiempo películas violentas con violaciones, ¿no? Es algo, o sea, súper normalizado. Entonces ya no nos hace el mismo efecto. Y también porque ya estamos en un mundo globalizado que hace que creo que hay tantas noticias horribles que el cerebro ya no puede procesar, ¿no? Entonces cuando tú conocías solamente hace siglos tu pueblo y lo que pasaba alrededor de tu pueblo, la vida era muy dura, no digo el contrario, pero te enterabas de menos cosas del mundo, ¿no? Te enterabas de lo que pasa en tu alrededor. Pero ahora la guerra es algo, vivimos, todo el mundo vive con la guerra. O sea, es decir, sabemos que eso pasa y no nos indigna en cada segundo, porque el ser humano creo que no podría sobrevivir en cada segundo pensando, qué horror, ¿no? Qué horror que está pasando en cada segundo ahora. Hay personas violadas, torturadas, asesinadas, niños, niñas, ¿no? No podemos pensar en eso todo el día. O sea, literalmente yo es por eso también que hice un burnout, porque empecé a estar demasiado afectada también, no solo por las personas y las situaciones individuales, pero sino que estas situaciones individuales me hacían entender que eso es el mundo. Cada diario, cada segundo pasa eso en algún lugar del mundo. Claro. Entonces, como que ya... Me imagino que sentías que pasaban tus 9 horas de trabajo, te ibas a descansar un rato, pero pensabas, no, en esta hora que yo no estoy ahí, capaz que a alguien están violando, a alguien le están... Exacto. Entonces, como que el ser humano como no puede vivir así, pero que hoy en día lo sabe, pues es normal, toda esa violencia es normal, ¿no? Pero cuando tú estás frente a una persona que realmente ha vivido el infierno, o sea, para mí es el infierno, no veo peor que eso, o sea, y entonces que no puedes hacer nada, no puedes hacer mucho para esa persona ahí, porque tu organización allá no tiene los servicios para apoyarle, entonces otra organización le va a apoyar un poquito, pero igual esa persona está en movimiento, ¿no? Entonces no se le puede brindar una atención adecuada. Y de todas formas, se la va a poder ayudar, pero igual ya ha vivido algo horrible, ¿no? O sea, y uno... Claro, ya su psicología... Sí. Exacto. Entonces, como que ahí sí son los momentos más duros, porque uno dice que mi trabajo, ¿para qué? O sea, estoy poniendo un grano de arena. Y es verdad, la verdad, hay que decir la verdad, no es para minimizar, estamos poniendo un grano. Pero pues, al revés, los momentos que más me ha apoyado es cuando una persona me dice que le hemos cambiado su vida, ¿no? Ahí te pasa cada 2 días, pero me ha pasado unas veces, y ahí pues hasta si es una persona, a uno se le recarga la energía para seguir por un tiempo, ¿sabes? Porque pues hasta si fue solo una persona, pues valió la pena.
Ay, menos mal que lo terminaste con algo positivo porque a mí ya me había quedado como un vacío. Sí. Bueno, te quería preguntar eso mismo, si había como alguna experiencia que no tenía por qué ser mala, que te haya quedado marcada durante tus años trabajando en terreno, y si es positiva, mejor. Pero no tiene por qué ser Sí, ni sí, mala, claro. ni No, buena sí. ni mala, simplemente alguna experiencia que recuerdes que capaz que te marcó en algo o algo que te haya quedado así como grabada. O sea, hay muchas, en particular cuando uno, a menudo hacemos, especialmente cuando hay días, tipo el Día Internacional de los Refugiados, pues a menudo se hacen unas actividades. Hay actividades para un poco sensibilizar las personas, pero también hay actividades para que las personas refugiadas puedan disfrutar, ¿no? Unos minutos ahí, un poco olvidar su situación. Entonces, siempre cuando hacemos eso, tipo una comida con todas las personas, y sobre todo lo que es lindo es cuando se hace con la comunidad de acogida, ¿no? Porque, pues, como decías tú, el ser humano tiene miedo de lo que no conoce, del otro, pero pues cuando empiezas a trabajar, y eso es una parte importante del trabajo, trabajar con la comunidad de acogida, para incluir esas personas, pues las personas cuando ya conocen al otro, pues en general desarrollan vínculos muy bonitos. Y ahí cuando se hace como unas actividades, no sé, un partido de fútbol con los niños refugiados y los niños ahí de la comunidad de acogida, pues que se les ve todo feliz ahí unos minutos, es muy bonito. Sobre todo porque creo que los niños, las niñas tienen un poco más esa capacidad de olvidar unos minutos por lo que están pasando, ¿no? Eso es muy lindo, pero la verdad que es como todo, como en los viajes, ¿no? Cuando uno viaja, ve una cosa increíble y dice, de eso me quiero acordar, pero al final no es de eso que te vas a acordar. Te vas a acordar de una cosa súper tonta y vas a decir, ¿por qué me acuerdo de eso? Que no es lo que más me había impactado, pero pues no sabes por qué. Y pues a mí me pasó lo mismo. Todos esos momentos lindos me acuerdo, pero sabes que el momento que más, cuando me hablas de eso, que más he guardado es una mirada de una mujer con su hija que pues está en Cúcuta, pero la hemos logrado apoyar para reubicarle en Colombia, porque allá podía acceder más a los servicios y derechos según su caso específico, ¿no? Y ahí cuando pues le paga la organización, le pagó el bus, yo fui la persona que manejé o sea, la situación de manera directa, entonces para ella era yo, y cuando antes de tomar el bus regreso a la oficina a agradecerme y no sé, me dio una tableta de chocolate que nosotros no tenemos el derecho de aceptar ningún regalo, justo para luchar contra el fraude, la corrupción y más. Y entonces yo le dije, pues lo siento, es que no lo puedo aceptar. Y insistió, pero tanto iba a perder su bus, o sea, había urgencia de que se iba, insistió y me dijo, pero por favor le pido aceptarlo porque usted me ha ayudado y yo no puedo, o sea, necesito darle, o sea, ¿sabes? Como para mí, si usted Sí. no lo acepta, es casi indignante, ¿no? O sea, entonces pues, yo Sí, tuve que tomarlo y bueno, al final fui a dar la tableta de chocolate a mi jefe diciéndole, pues, mira, lo que pasó, porque yo no la puedo guardar, ¿no? O sea, tiene que estar transparente, pero no sé cómo decirte, en los ojos y en la voz y en cómo me habló esa mujer, sentí tanto agradecimiento de manera súper honesta que no sé cómo decirte, esa mirada nunca la voy a olvidar. ¿Sabes? Como, creo que ahí es uno de mis mejores recuerdos cuando al final pues no es muy sexy, es solo una mirada, no es toda una historia ahí súper linda, pero pues es eso. A veces hay Es un una momento persona... impactante. Sí. Ay, no, a mí Sí, me sí. re gustó, me pareció súper tierno. Y además me hizo recordar mucho bueno, a todos los venezolanos en general cuando estábamos allá, que eran de darte todo así, insistiendo a muerte que lo aceptaras, y a veces no queríamos aceptar porque sabemos que están pasando por situaciones complicadas, e igual no era como se ofendían si no las aceptabas. Quiero hacer 20 millones de preguntas más. De hecho, habían preguntas que quería hacerte y no te las hice para no alargarlo demasiado, pero eso, para no alargarlo la gente voy a ir cerrando. No sé si Diego tiene alguna otra pregunta para hacer. Simplemente quiero recordarle a todo el mundo que en realidad somos todos migrantes. O sea, así como nosotros que hemos trabajado en diferentes países, puede que haya alguien que esté escuchando esto que no sea un migrante hoy, pero quizás sea un migrante mañana. O sea, porque nunca se puede saber qué va a pasar con tu gobierno, con tu país o con la situación O geográfica. quizás mañana vos seas un refugiado, porque capaz que nunca sabes
que cuando mañana puede pasar A, B o Z y las cosas se pongan muy feas en tu país y tengas que irte. Claro, ha pasado en muchos países. Un ejemplo muy fácil que todo el mundo lo recuerda, Ucrania. Era casi Europa, de un día para la mañana. Es un país que lo bajaron a cenizas, lo redujeron a cenizas y están destruyéndole toda la historia, todo, de un día para el otro. Sí. Pero sí, o sea, a todos quieramos o no, en algún momento, ojalá que no, ¿no? Ojalá que seamos felices todas nuestras vidas, eso es lo que busca la humanidad, ser estables, pero siempre por una razón u otra alguien nos empuja o no nos empuja, nos hace cosas que no queremos y está en nuestra decisión, quedarnos soportando eso o irnos a un lugar donde no tengamos que soportarlo. Y bueno, ahí donde nos vamos es donde tenemos que soportar o enfrentar otras situaciones y transformarnos en migrantes. Sí, ¿no? Y es que también hay diferentes niveles, ¿no? Es decir, hasta la persona que se mudó al pueblo de al lado y que le ha costado al principio porque pues era del pueblo de al lado, entonces no les querían, ¿sabes?, cómo abrir la puerta. O sea, está a ese nivel, o sea, es decir, Nivel, al final creo que cualquier persona casi en su vida se ha sentido en algún momento medio rechazado solo por no pertenecer al principio, ¿no? Entonces, sí, claramente, o sea, es que realmente hay mucha desinformación, la discriminación contra los refugiados está basada en lo que decía Joana, ¿no? De solo por desconocer, tener miedo al extranjero, y luego hay todo un discurso mediático y político de desinformación que hace creer cosas muy falsas, ¿no? Como que los extranjeros te roban el trabajo, ¿no? O sea, de hecho está demostrado con estudios económicos que los refugiados aportan a un país, ¿no? Porque justo en general hacen los trabajos que los locales ya no quieren hacer. En Colombia, por ejemplo, durante años no hubo suficiente gente para recolectar el café y es uno de los productos que más se exporta en Colombia, ¿no? Y gracias a los venezolanos han podido tener mano de obra para recolectar el café. Entonces, como que realmente aportan al país. También no hay que olvidar que cuando los países permiten a las personas regularizarse, pues las personas empiezan a pagar impuestos, ¿no? Los estados no tienen interés económico a que las personas se queden en situación irregular, que ahí no pueden participar al sistema económico, ¿no? Entonces, realmente todas las ideas negativas, ahí hay una creación, son estereotipos y es mucha desinformación. Yo me acuerdo que un día estaba hablando con un jefe de policía en Colombia y me decía que la violencia, la inseguridad en Colombia no, o sea, estaba demostrado en cifras que la inseguridad no había aumentado desde la llegada de los venezolanos a Colombia, pero lo que sí había aumentado era la percepción de inseguridad, ¿no? Entonces, es eso, es que las personas tienen miedo del extranjero y luego los medios aumentan y agregan ahí diciendo falsas cosas y entonces ahí se crea todo una falsa historia. Sí, una falsa realidad. Uh-huh. Hay un libro que está muy bueno que quiero recomendar, que se llama El Atlas de las Migraciones, que te explica cómo el ser humano ha migrado desde los principios de la historia y lo sigue haciendo hasta el día de hoy y cómo afectan las sociedades hasta hoy en día. Yo quería preguntarte de si la gente ahora, después de toda esta charla, se quedó tocada y quiere poder ayudar de alguna manera, de qué manera puede colaborar para, bueno, ayudarles a ustedes en su tarea con los refugiados y toda la labor que hacen. Pues primero para mí es informarse para saber, ¿no?, la realidad y después justo informar a los demás, ¿no? Por ejemplo, pues ya parar de usar los términos de ilegal, de usar más la palabra de refugiado, de no hablar de que todo el mundo es inmigrante, o sea, ¿no? O sea, informarse y luego juntar a los demás alrededor, ¿no? De lo que uno ha visto, de la realidad, ¿no? Un poco para contrabalancear la desinformación que hay. Luego, obviamente, hay formas ahí, uno puede donar dinero, que sea a la ACNUR o a otra organización, también puede donar su tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, depende de la situación de cada persona, pero yo he visto personas que, por ejemplo, hacen cortes de pelos gratuitos para personas refugiadas, una persona que te va solo a hacerte sentir incluida, ¿no? En la sociedad, o que te va a apoyar para matricular
a un niño o una niña a la escuela. O sea, luego uno solo con apoyar a que los refugiados se sientan más incluidos en la sociedad, pues ya ayuda bastante. Y luego, obviamente, uno puede hacer voluntariados, ¿no? En el ACNUR nosotros no trabajamos con refugiados, pero hay otras organizaciones como la Cruz Roja, por ejemplo. Entonces, uno puede dar tiempo y dinero, pero eso, primero solo con informarse y un poco difundir la información alrededor. O sea, con el hecho de uno poder cambiar la mente de una persona, que quizás va a cambiar la mente de otra persona, ya es bastante Muy bueno, muy importante. O sea, que no siempre es solo donar dinero, que a veces la gente es como, no donar. Bueno, si no tenés dinero o no quisieras donar por lo que sea, porque no es de tu interés hacer un aporte económico, hay muchas otras maneras que también estás colaborando y ayudando. También sobre la gente, porque a menudo me ha pasado que la gente diga, ay, pero qué genial trabajar en el sector humanitario, no sé qué, y que la gente me diga, pero ¿cómo uno hace para trabajar en el sector humanitario? Como si, bueno, yo en sí trabajo en protección, pero en el sector humanitario hay todo tipo de personas con todo tipo de profesiones, ¿no? O sea, hay abogados, hay médicos, hay personas que trabajan en programas, en finanzas, en logística, en todo, ¿no? Y pues es lo mismo en la vida. Uno también puede usar lo que uno sabe hacer o ama hacer para apoyar, ¿no? No sé, yo pienso, por ejemplo, en los artistas que hacen obras sociales para justo difundir mensajes, ¿no? O no sé, o sea, uno con sus habilidades siempre puede apoyar también, o sea, tiene algo que entregar, ¿no? De una forma o de la otra. Entonces, no es que uno tiene que trabajar en el sector humanitario o como dices tú, dar plata o lo que sea, siempre uno con sus habilidades puede apoyar de una forma. Tener ganas. Yo lo resumiría en tener ganas de aportar algo. Si la gente tiene alguna duda extra que tenga y quisieran contactarte para preguntarte, ¿dónde te podrían encontrar? Pues yo creo que lo más fácil es en LinkedIn, que es ahí como público, que yo no soy mucho de redes sociales, entonces no tengo mil, pero y la de LinkedIn sí, como es profesional, vamos a decir que la sigo un poco más. Entonces, creo que eso sería lo más fácil para mí. Excelente. Después voy a dejar abajo en la descripción del video, del audio, tu link a LinkedIn. Bueno, creo que no tengo más preguntas. ¿Diego? No, nada más. O sea, me llevo esa frase de que cada uno con su pequeño granito de arena. Muchísimas gracias, Lara, por todo. No, gracias a ustedes, como siempre. Sí, siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno, chao. Luego. Chao. Esperamos que este episodio les haya resultado enriquecedor e informativo para que así puedan ayudar a concientizar a otras personas y reducir así la discriminación que suelen sufrir las personas refugiadas. Lo que decía Lara de aportar un granito con tus conocimientos me recordó que en San José, capital de Costa Rica, estuvimos quedándonos con un chico que trabaja en el banco y nos contaba que se había sumado a dar clases de financiación a personas en situación de calle para brindarles herramientas que les ayudaran a salir adelante. Un grupo que también es muy discriminado y marginalizado, y fue la razón por la que me hizo asociarlo con lo que comentaba Lara de cuando uno aporta a esos grupos que son desplazados, como lo de las personas refugiadas, y por el hecho que él también nos comentaba que había quedado asombrado con el interés genuino de esas personas, o sea, de las personas en situación de calle, en aprender y salir adelante, lo cual demuestra que con poco podemos aportar mucho. Cualquier duda te leemos en los comentarios. Si te gustó el episodio, dale like, estrellitas, me gusta, compartilo a quienes pueda interesarles para ayudarnos a llegar a más gente y no olvides de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!